La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado, y como ya pueden ver, me acompaña el hermano Juan Berganzo. Bendiciones para todos Radio Escucha en esta hermosa mañana. Amén. Bien, mis queridos hermanos, en esta mañana, como ya ustedes saben, vamos con la tercera parte del tema, las fiestas y el nuevo pacto. Y les dejo saber que el domingo que viene vamos a tener la cuarta parte. Pero antes de entrar en tema en esta mañana, vamos a pedirle a Juan que nos lleve al trono de la gracia, y les pido, mis queridos hermanos, que mantengan al hermano Juan en oración, pues tiene problemas con el nervio ciático que lo tiene pillado y está sufriendo de mucho dolor. Así que le pido que lo mantengan en oración. Gracias, Jeffrey. Bondadoso y amado Padre Celestial, que mora en el lugar santísimo, en el santuario celestial, te alabamos y te glorificamos en esta hermosa mañana, oh Padre. Sí, Padre. Pidiéndote, Señor amado, que nos dirijas, Señor, en este programa que estamos llevando a cabo. Un tema de suma importancia, Padre, que los radioescuchas puedan tener sus oídos espirituales alerta para Amén. que puedan captar el mensaje, Señor, Sí, Padre. que puedan ser bendecidos por Él al igual que nosotros. Amén. Te pedimos, oh Dios, que nos use con poder, que cada comentario que hagamos sea dirigido por ti, Padre. Amén. Bendiciones que te imploramos en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús, a quien sea la honra y la gloria. Amén, amén. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, los versículos de introducción en esta mañana nos llegan desde el libro o la epístola del apóstol Pablo, Colosenses, la epístola a los Colosenses, el capítulo 2, los versículos 13 al 17. Y dice la santa palabra de Dios: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Versículo 14. Cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra vosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en sí mismo. Versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a días de fiesta o de luna nueva o de sábados. Versículo 17. Que son la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Amén. Mis hermanos, en el programa pasado mostramos cómo el sábado semanal que fue establecido en el Edén antes del pecado no estaba casado con las fiestas solemnes del Levítico capítulo 23, las cuales fueron establecidas en el Éxodo y en el Sinaí. Después del pecado y por causa del pecado, también presentamos cómo los sacrificios y las ofrendas están casadas con las fiestas, pues en estos tiempos asignados se presentaban los sacrificios y las ofrendas. En el programa de hoy vamos a mostrar cómo existe una verdadera diferencia entre los judíos bajo el viejo pacto y los cristianos bajo el nuevo pacto. Por lo tanto, le pedimos a nuestro Padre Celestial que nos dirija en el estudio de hoy. Amén. Y que les quite la venda de los ojos a aquellos que sinceramente creen que hay que aplicar hoy día algo del viejo pacto, aún después de la muerte de Cristo.
Por lo tanto, vamos a retomar el hilo donde lo dejamos. En el programa pasado terminamos hablando del tiempo de reformar las cosas mencionada en Gálatas capítulo 3 y el versículo 19. Ese tiempo de reformar fue cuando la sombra se encontró con la realidad, que es Cristo. Se refiere a la primera venida de Cristo. Ese era el tiempo de reformar. Y en ese tiempo este sistema tuvo su fin, porque las fiestas eran parte de un paquete completo. El viejo pacto, la ley de Moisés, escrita en un libro que fue puesto al lado del arca del pacto. Las fiestas, mis queridos hermanos, dependían de los sacrificios y de las ofrendas presentadas precisamente en esos días asignados. Por eso, en el tiempo de reformar, todas esas cosas tenían su fin. No fueron escritas en tablas de piedra. Todo esto era sombra. Eran ceremonias que apuntaban al Salvador que vendría, acerca de la obra que Él haría. Amén. En Hebreos, capítulo 10, versículo 1, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Ahí está claramente delineado que los sacrificios iban de la mano con las fiestas. Está haciendo mención de unos sacrificios que eran presentados en unos tiempos asignados anualmente. Eran sombra de los bienes venideros. En Hebreos capítulo 10, versículo 9 dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Cuando Cristo vino, las sombras cesaron, los tipos cesaron. Todo el sistema de sacrificios y ofrenda relacionados al santuario terrenal, incluyendo las fiestas donde se hacían los sacrificios, llegaron a su fin. Y cuando terminó el primer pacto, Cristo estableció el segundo, un pacto mejorado. Ahora, ¿eran las fiestas parte de este sistema de sombras? ¿Sí o no? Pues claro que sí. Estaban escritas en el libro que estaba al lado del arca del pacto. Ese rollo era un conjunto completo. No se puede dividir. No puedes elegir a tu antojo algo de ese libro para tratar de darle perpetuidad a la sombra. Todo lo que simbolizaban las fiestas lo vemos claramente en Cristo. Volver al símbolo es rechazar a Cristo, quien es la verdad. Sí, ni los hebreos pudieron sobrellevar tal cosa. Mis queridos hermanos, en Deuteronomio 31, capítulo 31 y el versículo 26. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios. Y está allí por testigo contra ti. Era un testigo que condenaría a los que aceptaran ese pacto de la letra. El nuevo pacto lograría lo que el viejo pacto no podía. En el Nuevo Testamento se le refiere a las fiestas como sombras. En Colosenses, el capítulo 2 y el versículo 16 y 17, Pablo dice claramente, y sin rodeos, por tanto nadie os juzgue en cuanto a bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Lo profético de la fiesta es lo importante, no el guardarlas como los judíos. Hoy día muchos tratan de explicar cómo este versículo no dice lo que dice. Pero la verdad es que lo único que podemos aprender de este versículo es que las fiestas son sombras. En este versículo lo único que hay que aclarar es que los sábados que menciona son los 7 sábados ceremoniales presentados con las fiestas solemnes en Levítico capítulo 23, que para el cristiano no es obligación guardar. No se refiere al sábado semanal o al Shabbat,
sino a los chabatones de las fiestas. Todo está claramente designado, pertenecían a un paquete completo que caducó y nadie los puede sacar por su propia voluntad, porque no puede irse por encima de la voluntad del Padre. Hebreos dice que ese sistema de sombras iba a ser temporero, quitando el primer pacto para establecer el segundo. Ahora, mis queridos hermanos, Pablo en sí lo que estaba diciendo es: no dejes que nadie te juzgue en cuanto a cosas que son sombras. Eso es básicamente lo que el apóstol Pablo está diciendo. No permitas que nadie te juzgue en cuanto a estas cosas que son tipos. Para el cristiano no son obligatorias, a menos que asumas todo el peso del libro de la ley. Todas estas cosas eran parte de ese viejo pacto, bajo el cual estaban los judíos. El nuevo pacto, bajo el cual estaban los cristianos, no tiene sombras, sino que tiene la luz del mundo, Jesucristo el justo. La palabra judaísmo utilizada por Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 13, está relacionada a la religión de los judíos, que estaba bajo el manto de los tipos y de las sombras presentes en sus ritos y ceremonias. Pero la palabra cristianismo está relacionado con la religión de seres de todo el planeta, no de una nación específica, que han optado por seguir al Maestro, a Cristo, la verdad o la realidad de los tipos y de las sombras. Por eso es que el primer sistema tenía sombras. Y si seguimos la sombra, llegamos a la sustancia, donde brilla la luz del mundo. Gloria a Dios. En 1 de Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8, Pablo dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que, en el versículo 8 continúa: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Muchos hoy dicen: pero aquí Pablo dice que guardemos las fiestas. Pero no ven que Pablo está hablando figurativamente y que está diciendo algo totalmente diferente a lo que plantean los que promueven las fiestas. Eso es así. El asunto aquí no era si guardaban o no las fiestas. El asunto era el pecado en el campamento, mis hermanos. Había un asunto de pecado y Pablo les estaba diciendo que lo resolvieran. Estaba usando el lenguaje de las fiestas para revelar una verdad espiritual. El lenguaje que usa aquí es simbólico. No estaba hablando de la levadura que se le echa al pan. Pablo les está diciendo: desháganse del pecado. De eso es lo que está hablando. Y la razón que presenta es que Cristo fue el sacrificio hecho por nosotros. Amén. No solo por un tiempo en particular, sino una vez por siempre. Cristo no es solo nuestra Pascua por una semana o por un tiempo asignado, sino por siempre. Ya que Cristo, mis hermanos, fue el cumplimiento, por lo tanto vivamos en la realidad, ya que Cristo es nuestra Pascua. Amén. Cristo estableció la Santa Cena en lugar de la Pascua y los cristianos la celebran varias veces al año. Ahora, ¿están celebrando la Pascua cuando celebran la Santa Cena varias veces durante el año? Claro que no. La Pascua era una vez al año, en el mes de Abib, y era sombra de lo que Cristo hizo por nosotros para siempre. Amén. En la Santa Cena anunciamos la muerte del Señor claramente, no en sombra, hasta que Él vuelva, como presenta 1 Corintios capítulo 11 y el versículo 26. Así es, mis queridos hermanos. La diferencia del nuevo pacto es precisamente eso. Todo estaría basado en la realidad, que es Cristo. Amén. Ahora,
volviendo a 1 Corintios capítulo 5 y los versículos 7 y 8, él lo que quería era que se apartaran del pecado. Y usó ese lenguaje de las fiestas para enseñar e ilustrar la verdad espiritual que ellas proporcionaban en sombra. Pablo no se está contradiciendo aquí, siendo que en otro lugar las llama sombras, porque si no, estaría obrando en contra de lo que Cristo hizo y de lo que Cristo estableció. Los creyentes hoy día deben en todo momento, no una vez al año, como dicen del día del amor, el día de aquello. No, esto es una cuestión de todo el año. Guardar la fiesta en el sentido de andar en sinceridad y verdad. Eso se supone que sea todo el tiempo. No es por cuando venga una fecha. Deben apartarse del pecado, no seguir pecando hasta que Cristo venga, aunque tristemente eso es lo que muchos creen. Él quería que esa fuera su experiencia, que andaran en santidad, no podían andar en fornicación. Esta es la explicación contextual de este versículo. Los versículos que siguen dejan ver claramente que se refería a la situación actual de pecado que existía entre los corintios. Ahora, en el Nuevo Testamento a veces se menciona que Pablo fue a Jerusalén para guardar cierta fiesta. Muchos de estos versículos los usan hoy para decir que si Pablo las guardó, pues yo también las voy a guardar porque están vigentes. Pero hay ciertos principios que tenemos que tomar en cuenta. No podemos coger ciertos pasajes bíblicos o ciertas ocurrencias aisladas y asumir alguna posición basada en ellos. Pablo guardó las fiestas porque era judío y porque aprovechaba estas reuniones nacionales para predicarles de Cristo a los judíos. Eso es así, mis hermanos. Pablo también fue circuncidado y también circuncidó a Timoteo. Pero ¿quiere decir eso que tenemos que circuncidarnos? Claro que no. Eso hoy no es obligatorio. Lo que importa es que los creyentes, tanto los varones como las hembras, sean circuncidadas del corazón. Según Deuteronomio 10:16, es quitar el pecado del alma, es obedecer a Dios cabalmente. Tenemos que tomar en cuenta que Pablo era judío y para los judíos las fiestas eran como días feriados nacionales. Aún los que no eran religiosos guardaron las fiestas como día feriado nacional. Era tiempo libre, como un día feriado para nosotros hoy día. Pablo lo continuó haciendo para tener un ministerio efectivo, para presentarle a Cristo a la multitud. Amén. Pablo guardó las fiestas en Filipo, aprovechó la oportunidad para predicar, pero sus compañeros no se quedaron para guardar las fiestas, porque no era un requerimiento guardar las fiestas. En este periodo de transición era la oportunidad perfecta de compartir el evangelio. Pablo no se estaba contradiciendo con lo que claramente escribió y enseñó. Y en Gálatas capítulo 3, versículos del 15 al 17 dice lo siguiente: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. El versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. El versículo 17. Esto pues dijo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Ese es el punto principal del tema de hoy. Gloria a Dios. Ese es el punto importante. Pablo está diciendo aquí que cuando un pacto es confirmado, no puede ser revocado, ni se le puede añadir. Pablo está básicamente diciendo, miren, cuando Dios hizo el pacto con Abraham, Él lo confirmó con un juramento o promesa. La ley que vino 430 años más tarde no puede anular esta promesa, ni le puede añadir.
Dios hizo una promesa a Abraham que fue: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y la confirmó con un juramento. Noten, esa promesa se cumplió en el nuevo pacto. Amén, así en es. la persona de Cristo Jesús. Y significa que los días de las fiestas que llegaron 430 años más tarde, que fueron instituidas 430 años después que fue confirmado a Abraham por juramento el nuevo pacto, no pueden ser añadidas. Por lo tanto, de acuerdo al argumento de Pablo, no podemos coger algo que llegó 430 años más tarde e injertarlo en un pacto que ya ha sido confirmado. Eso no se puede hacer. El problema de los Gálatas era que estaban revirtiendo las cosas. Sí, mi querido hermano, precisamente como está pasando hoy. Y Pablo le dice: ¿qué están haciendo? ¿No confirmó Dios nuestra salvación a través de Abraham? Por eso es que encontramos que no hay existencia de las fiestas antes del Sinaí, y por eso usted va a notar su insistencia en tratar de presentar que sí las hay, que sí estaban antes del Sinaí. La Escritura presenta que eso no es así. Este argumento nada más destruye totalmente la idea de que las fiestas pertenecen en el nuevo pacto. Sí, mis hermanos. Y alguien podría preguntar, ¿por qué? Porque el nuevo pacto en el cual se haría una realidad del cumplimiento de la promesa es el mismo pacto que Dios confirmó a Abraham. Y no tenía fiestas, no tenía sacerdocio, ni templo en él. ¿Qué tenía? Tenía lo que Cristo en verdad cumpliría. Este punto es muy significante con relación a las fiestas del viejo pacto. Las fiestas llegaron 430 años más tarde. No eran parte del pacto que se le hizo a Abraham. Eran parte del sistema ceremonial de tipos y sombras que fue dado en el Sinaí, el cual duraría hasta la venida de la simiente, quien es Cristo. Es por eso que Cristo es nuestra Pascua. Amén. Fue crucificado y sacrificado por nosotros, mis hermanos. Eso lo representa todo. La Pascua era la fiesta primordial, porque en el sacrificio de Cristo se basaba todo lo que se llevaba a cabo en el santuario terrenal. Era la primera fiesta. Todos los demás eran parte de la Pascua, porque Dios le dijo: este mes será el primero de los meses. En los días 14 harán esto, y los demás fluye de ahí. Cristo, siendo el sacrificio perfecto, la víctima, el sustituto, fue sacrificado por nosotros, siendo el sacrificio el símbolo clave en las fiestas. Nos habla del sistema completo, no solo del sacrificio. Cristo, nuestra Pascua, señala la fiesta y el sacrificio. No se pueden divorciar, mis hermanos. Fue sacrificado por nosotros, encontrándose el cumplimiento simbolizado tanto en la fiesta como en el sacrificio con la realidad. El sistema completo de tipos con sus sacrificios, sus tiempos asignados o fiestas y las diferentes ceremonias y las diferentes instrucciones que se tenían que llevar a cabo llegaron como sombra hasta el cuerpo de Cristo que emitía las sombras. Gloria y honra a su santo nombre. Es por eso que la ratificación de ese pacto no incluye días de fiesta. La cruz de Cristo es el marcador entre las sombras y la luz del mundo. Alabado sea Dios. Amén. Pablo tiene un argumento, el cual le ha ganado el desprecio precisamente de la nación judía y de los que quieren hacerse judíos, que es difícil de superar, cuando dice que la ley llegó 430 años más tarde. Ahí es que se encuentran las fiestas, en el rollo o el libro de la ley. Por lo tanto, la posición de guardar las fiestas está fuera del nuevo pacto. No hay forma de agregárselas al nuevo pacto.
No importa cuántos versículos usen para tratar de alguna manera, de atarlos juntos al nuevo pacto. No pertenecen ahí. Así fue que Dios lo estableció. Por esta razón es que los judíos odian a Pablo y los que apoyan lo que él claramente expresó bajo la inspiración del Espíritu de Cristo reciben el mismo afecto de parte de ellos. Para algunos parece que Cristo no es suficiente, necesitan algo más. Buscan cualquier malentendido para justificar su error. Algunos dicen, ¿por qué entonces cambió Roma los tiempos? Pues es sencillo, para que no supieran el cumplimiento profético verdadero señalado por las fiestas. No lo hicieron para que no supieras cuándo tenías que construir tu enramada. En Gálatas capítulo 3, versículo 10, Pablo dijo sin rodeos, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Para buen entendedor, con pocas palabras basta. Sí. Cumplir parte de lo escrito en el libro de la ley, como guardar las fiestas y no todo lo demás que dice, invita a que una maldición recaiga sobre ti. Mis hermanos, Pablo les está diciendo claramente, si ustedes guardan parte y no completo, están invitando una maldición. Porque la Biblia dice, maldito aquel que no continúa en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Esas fueron las instrucciones dadas en el Sinaí, refiriéndose al sistema de la ley, que tiene sombras, que tiene tipos, que tiene ceremonias, que tiene todas estas cosas. Guardar parte no es consistente. Esto es lo que dice Pablo. Este es el punto que él representa y que nadie puede despintar. Hay muchos otros puntos que los que promueven las fiestas utilizan para tratar de confundir al cristiano. Pero lo expuesto por Pablo es la verdad que derrumba sus argumentos. Algunos señalan lo que dicen en Isaías 66, 23. Y será que de luna nueva en luna nueva y de sábado en sábado vendrán toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. Dicen que aquí se ve la eternidad de las fiestas, pero esto solo señala las 12 veces al año en el cual los redimidos se presentarán ante Jehová para participar de los 12 frutos del árbol de la vida. Lo que aquí sí presenta es la eternidad en las fiestas del sábado semanal, después de la erradicación de todo lo relacionado al pecado. Solo quedarán las cicatrices en el cuerpo de Cristo. En la parte final de este tema demostraremos que los pioneros adventistas no guardaron las fiestas y que Elena White no dijo que había que guardar las mismas. Presentaremos cómo sus palabras son sacadas de contexto para hacerlas decir lo que la historia comprueba que ellos nunca llevaron a cabo, sino que le aplicaron a los congresos campestres independientes de fechas. Así es, mis queridos hermanos, no tenemos tiempo para más, pero usted recuerde sintonizarnos el próximo programa. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado y Juan Berganzo. Que el Señor me los bendiga en este día. Hasta el próximo programa. Que el Señor me los bendiga. Amén. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.